integrante de compañero o compañera, no sé. Nos mira muy atento, aparte. Sí. No debe entender nada. ¿Cómo se llama? Bueno, no responde ahí la compañera. Me tenía bloqueada el coso y no podía activar la voz. La voz. Se llama Lorenzo. Lorenzo. Está bien. Ay, es que se acocha en la computadora y me toquetea todo. Bueno, vieron que en la facultad hay un gatito, una gatita que se llama Sofía. Sí, es lo más linda, siempre anda. ¿Es la misma de en las siempre? Clases. Sí, naranjita. Bueno, no sé si es la misma de siempre, porque yo hace unos años, yo en el 2011 egresé de Facultad de Derecho de otra carrera y también había, no recuerdo si era exactamente igual, pero seguro se llamaba igual. Me parece que no puede ser la misma porque ya era grandecita en esa época y bueno, no sé. Cuando yo Para mí fui, no puede ser la misma. cuando yo fui en 2019 estaba también. ¿Sí? No, está, pero yo te estoy hablando de que la carrera que yo hice de Relaciones Laborales y terminé, o sea, egresé esa carrera 2011. Estamos hablando de que hace unos cuantos años. Por acá dice mi receptora que se llama Justicia, Libertad. Ahí se llama Sofía, así que son Esta es diferentes. Sofía, por eso. Para mí la de la otra no es la misma. Era más viejita para mí. ¿Alguien sabe que siempre me pregunté quién la cuida a Sofía o queda la noche en la facultad? Queda ahí en la facultad. Queda ahí siempre, sí. Queda siempre, sí. Sí. Es la de las Incluso el año pasado hubo un rumor de que se le iba a llevar personal de Bedelía y no se la llevaron al final. No. No creo. Ella está ahí siempre. Así que bueno, no sé cómo se salvan los pececitos de la fuente ahí. Por algo está tan gordita, así que algo come. Sí, pero los pececitos también son gorditos. El otro día habían publicado en las redes de una página de facultad de que ahora está metida en el espacio que está para abajo, ahí donde van a tomar los estudiantes, a pasar todo el día ahí, la sala que hicieron nueva. ¿La gata? Sí, pasa todo el día ahí, dice. Ahora. Mira, le gustó. Claro, tiene aire acondicionado y todo. Claro, le gustó ahí, está bien. Bien. Bueno, ¿estudiaron algo? ¿Tienen alguna duda, algo que quieran preguntar? Bueno. Una cosa que igual aprovecho ya a decirles a todos. Recuerden que la profesora, bueno, es jueza, pero ella no puede, o sea, ella tiene inhibición para hablar para dar, digamos, recomendaciones sobre casos que ustedes puedan tener. ¿Tá? Yo no puedo brindar asesoramiento. Exacto. Eso. Vamos a tomarlo como algo de consultorio, ¿verdad? Especializado opera solo en urgencia. El proceso es sumario y cautelar. Entonces tiene que resolver lo urgente. Y todo lo demás se resuelve en familia común. Urgencia, exacto. Para resolver la situación de urgencia, para imponer medidas en caso de que se necesiten, ¿verdad? Es para asegurar la protección de la víctima. Nosotros eso lo vamos a ver porque nosotros vamos a ver ley 17.514 y ley 19.580. Y hay un tema, nosotros mismos los jueces tenemos un tema de competencia, porque ¿qué pasa? De repente yo tengo en familia común fijado un régimen de visitas provisorio,
y se hace una denuncia y va allá y se suspende el régimen que yo fijé con todas las garantías, ¿verdad? Que se dio un traslado provisional, que se escuchó a todas las partes, que incluso a veces hay pericias, se escuchó al niño también, y luego se hace una denuncia y se suspenden las visitas por 90 días. Eso pasa, y bueno, el juzgado con competencia en familia especializado tiene la obligación de enviar, cuando sucede eso, un testimonio a partir de la ley 20.141, un testimonio de esa audiencia o de lo que pasó, y remitirlo al juzgado de familia común para que vea si mantiene o si levanta esas medidas. ¿Ah? De todos modos, a veces pasa que las competencias se superponen, y bueno, en principio debería especializado resolver la urgencia y todo lo demás el juzgado de familia común. No, por favor. Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Bien, Buenas. bueno, me alegro mucho que anden bien. En la clase de hoy tenemos que empezar con el tema de incapacidad, incapacidad, discapacidad, ¿verdad? ¿Cómo es el tema exactamente en el programa? Cecilia, ¿usted está por allí? Sí, estoy acá. A ver, dígame en el programa para ser bien precisos y ya me fijo concretos. Ahí está. y le digo enseguida. Bien. Este tema de capacidad, incapacidad, discapacidad, todos estos temas ustedes los han visto en primer año, por ejemplo, y luego los han reiterado, y lo vamos a reiterar en algunas partes del curso, sobre todo en sus sesiones. Acá lo tenemos que ver. Y en esta materia lo tenemos que ver desde un punto de vista, pero desde un punto de vista social también, que eso es lo importante. Tiene el título... Dice capacidad, incapacidad e inhabilitación, cambio de paradigma. Exactamente. Bueno, perfecto. Entonces, nosotros vamos a empezar. Yo supongo que esto va a ser conocido por ustedes, ¿verdad? No va a generar ningún problema, pero vamos a empezar un poquito a hablar de la capacidad, ¿verdad? Ustedes se acuerdan que básicamente cuando nosotros hablábamos de la capacidad, en el Código Civil había... Yo voy a empezar por la capacidad, no por la incapacidad, ¿no? Porque ustedes saben que la capacidad es la regla y la incapacidad es la excepción. Por lo tanto, si la capacidad es la regla, vamos a empezar por la capacidad. Y luego nos vamos para la incapacidad. Ustedes recuerdan de primer año que ustedes vieron la capacidad de obrar, ¿no? Y la capacidad de goce, ¿no? La capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Tiene distintos nombres. Entonces, cuando yo estoy buscando acá, sí, ahí está, lo que yo quería encontrar, tener acá el artículo. El artículo 1279, si la capacidad es la regla, vamos a mirar un poquito quiénes son, capaces son todos los individuos. Obviamente que todos tienen capacidad de goce, ¿verdad? Ustedes se acuerdan de toda aquella discusión de desde cuándo se es persona, desde cuándo se tienen derechos, en fin, toda aquella discusión. Pero lo cierto es que las personas, todas, tenemos en principio capacidad de goce. Todos podemos gozar de derechos en forma permanente, desde que somos muy pequeños, prácticamente incluso todavía, desde que estamos concebidos, ¿verdad? Para varias posiciones, tenemos derecho. Capacidad de goce. Pero luego está la capacidad de ejercicio,
que se tiene, digamos, que se tiene a partir de determinada edad y en determinadas condiciones mentales y físicas. Entonces, ahí tenemos que analizar que todos son capaces, salvo aquellos que la norma, a veces en forma temporal o en forma definitiva, considera que no tienen capacidad de ejercicio. Reitero que nadie duda de la capacidad de goce, que la tiene cualquier persona, pero la capacidad de ejercicio, vamos a ver que se requiere determinada capacidad. El artículo 1279, pero recuerden este primer principio, la capacidad es la regla, la incapacidad es la excepción. Todos tenemos capacidad de goce y no todos tienen capacidad de ejercicio. El no tener capacidad de ejercicio está relacionado, muy relacionado con el artículo 1279 del Código Civil. El artículo 1279 nos dice que son absolutamente incapaces los impúberes, los dementes y las personas sordomudos que no puedan darse a entender por escrito ni mediante lenguaje de señas, según lo establecido en la ley 17.100. La intervención del intérprete de lengua de señas es preceptiva para decidir la incapacidad. Los actos en que intervengan las personas incapaces no producen ni aún obligaciones naturales y no admiten caución. O sea, son nulos. Este artículo 1279 lo leo en función a la redacción dada que le dio al Código Civil en el 1279 la ley 17.535, que es la ley del lenguaje de señas. Entonces, recuerden ustedes que los primeros nombrados como absolutamente incapaces, cuando hablamos de absolutamente incapaces, no relativamente incapaces, sino absolutamente incapaces, estamos hablando, de acuerdo al 1279, nos dice quiénes son. En realidad no define a un absolutamente incapaz, sino que nos dice quiénes son. Y dice que son los impúberes. Esto es, ¿quiénes son impúberes en el derecho uruguayo? Y bueno, son las chicas menores de 12 años y los varones menores de 14. Esos son impúberes. El concepto de capacidad para el Código Civil uruguayo estaba en la pubertad. O sea, acá no hay un problema, digamos, de otra índole, ¿no? Acá el problema es un dato totalmente objetivo. Usted tiene 14 años y es varón, ya dejó de ser absolutamente incapaz. Puede tener una capacidad relativa, pero usted dejó de ser un absolutamente incapaz. Y lo mismo con la niña cuando cumple 12 años. Esto no quiere decir que sea mayor de edad, no quiere decir que pueda casarse, no quiere decir... No. Lo que quiere decir es que la ley dice usted es puber y por lo tanto ya no es más absolutamente incapaz. La pubertad en el derecho es sumamente importante. Es, digamos, fíjense que no es, incluso hay personas que cumplen esas edades y no son púberes físicamente hablando, ¿no? Pero en principio se entiende que en el Uruguay las mujeres son púberes con 12 años y los varones con 14. Bien, dicho esto... Se corta, profe, no se escucha. ¿Perdón? Que se le cortó ahí a lo último, profe, no ¿Se cortó? Sí. Está toda cortada. Sí, se cortó. ¿Ahora me escuchan? ¿Me escuchan? Sigue cortado.
Tiene como la señal en amarillo, profe. Tal vez está ¿Se tipo, escucha tiene en mala este momento? conexión. En este momento sí. Hoy de mañana di clase de un lugar y se escuchaba perfectamente. Yo creo que debe ser un problema de carga de horaria, porque la verdad es que no puedo entenderlo. Pero voy a ver si... ¿Me escuchan o no? Sí, la escuchamos, profesora. Sí, la escuchamos. Sí, profesora, ahora sí. De momento se corta. Inestabilidad de la conexión los 2 días. Yo trabajo en Antel, por eso les digo. ¿Qué cosa? Que hay problemas de inestabilidad de conexión. Bueno, me deja más tranquila, ¿eh? Profesora, le recomiendo algo por las dudas. Si tiene la conexión en su computadora, un RJ45 en cable de Ethernet que vaya directo al router y se le van a acabar la mayoría de los problemas. Profe, de última, la otra vez funcionó apagando la cámara, capaz que puede probar. La otra vez Bueno, se escuchaba yo bien preferiría sin no la para cámara. que... Bueno, pero ¿sabe qué pasa? Yo ¿sabe por qué no la apago? Me es más cómodo apagarla. Pero no lo hago por un problema de ejemplo. Porque si yo le pido a los estudiantes que estén con cámara abierta, me parece una falta de respeto cerrar la cámara. No es porque me vean ni nada por el estilo, ni que yo los... Vamos, no tiene nada que ver eso, porque igual los veo con la cámara apagada. Es simplemente por un tema de ejemplo, que me parece que si uno habla, tiene que dar el ejemplo. Bien, dicho esto, si vemos que sí se sigue cortando, entonces hacemos eso, ¿no? Yo directamente corto, digamos, bajamos la cámara y se acabó el asunto. Pero me deja tranquila Maisa cuando dice, bueno, hay una situación general, ¿no? Porque la verdad que yo a esta altura, hoy de mañana hablaba perfecto. Es cierto que hoy de mañana estaba desde otra computadora, desde otra computadora. Hoy estoy a tarde. Profesora, usted ¿Cómo? sabe que yo teletrabajo y hoy de mañana tuve serios inconvenientes con la estabilidad de la conexión. Bueno, sí, por eso digo, es complicado. Bueno, vamos a seguir entonces. Los absolutamente incapaces tenemos que los impúberes. ¿Qué quiere decir? Bueno, lo que pasa es que para nuestro legislador, para nuestro codificador, que además no era la excepción, era lo que ocurría en esa época, las personas que tenían, digamos, 12 y 14 años, es decir, las que estaban aptas para procrear, porque esta es la verdad, se habían desarrollado, como se decía, es decir, habían llegado a la pubertad, la ley dice, bueno, estos dejaron de ser absolutamente incapaces. O sea, no tenía relación con otro factor que un factor de desarrollo físico y sexual fundamentalmente y la posibilidad de tener hijos. Esta era una característica bien interesante. Entonces, tengamos en cuenta que si la persona es incapaz absolutamente, es decir, tiene una incapacidad absoluta, la consecuencia es que sus actos van a ser nulos. No importa que el chiquilín fuera superdotado, no importa que el chico supiera sumar cantidades impresionantes y hacer cuentas con enésimas. No, el problema no estaba en juego el tema mental, lo que estaba en juego era el tema físico. Se desarrolló, llegó a la pubertad, ok, entonces es una persona capaz. No lo hizo, está en la pubertad, bueno, entonces es incapaz absolutamente. Es decir, la capacidad de poder procrear era lo que marcaba la diferencia entre la incapacidad absoluta y la posibilidad, la incapacidad relativa en todo caso. Bien, primera cuestión que hablamos. Segunda cuestión que acabo de leer con ustedes es directamente que también habían otros, que son los dementes. Ahora, cuando yo digo que son los dementes, tengo que definir quién es demente, porque el problema es, yo puedo definir, como les acabo de hacer, quién es, digamos, puber o impúber, pero tengo que definir quiénes son dementes. Recordemos que todos estos que tienen incapacidad absoluta, los actos que realizan están, digamos, manchados de alguna manera, contaminados por la nulidad. O sea, ¿por qué? Porque los actos y contratos que hagan son nulos absolutamente. Lo dice el 15cc cuando dice que la nulidad producida por un objeto o causa ilícita
y la práctica por la omisión de algunos que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos se considera en relación a su naturaleza y no a la calidad o estado de las personas que en ello intervienen, son nulidades absolutas. Hay asimismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces. Entonces, acá está el fundamento para decir que lo que hace una persona impuber es un contrato o un acto. Estando esto claro, decimos, bueno, pero ¿quiénes son otros incapaces, ¿no? Absolutos? Entonces dijimos los dementes. La demencia es un síndrome generalmente de naturaleza crónica y progresiva, que se caracteriza por el deterioro de la función cognitiva. A mí la demencia me va en un proceso paulatino, evitando la posibilidad de conocer, es decir, o de reconocer. Esto es, ¿qué es lo que se afecta? La capacidad para procesar el pensamiento. O sea, una persona que no tiene, que tiene demencia, lo que en verdad está teniendo es la imposibilidad de procesar el pensamiento. Ahora, más allá de lo que podría considerarse una consecuencia de un envejecimiento normal, ¿no? La comprensión, el cálculo, la capacidad de aprendizaje, el lenguaje, etcétera, son elementos fundamentales para reconocer que la persona es capaz. Es decir, la conciencia no se va a ver afectada, lo importante a tener en cuenta es si hay o no deterioro de la función cognitiva. Esto es muy importante. Así que nulo absolutamente y por consecuencia son los contratos de personas que están afectadas ya sea por una nulidad, ¿no? Provocada por ser impuber o por ser demente. Un tema que es importante, a mi modo de ver, es lo que se dice comúnmente que fue expresado por Capurro Calamet. Capurro Calamet era un fiscal, y Spota, que es un autor italiano, que dicen que luego de reseñar los antecedentes de nuestra ley y de la Argentina, se llega a la conclusión que el criterio de demencia que recogen nuestros sistemas es mixto, esto es biológico o social o biológico económico. Lo que significa que para configurar el estado jurídico de demencia como causa de incapacidad legal, tal y como lo considera la ley, deben darse dos presupuestos. El primer presupuesto es que haya una enfermedad mental. Estamos hablando de cuando se es demente, ¿no? Que haya una enfermedad mental o una deficiencia diagnosticable por los peritos médicos, ¿no? Como que hay una causa de incapacidad. Y lo segundo, hay un estado subjetivo apreciable directamente por el juez de inhabilidad para manejarse a sí mismo o administrar sus negocios. Esto es entonces que si tienes esa posibilidad de manejarse a sí mismo y administrar sus negocios, obviamente en ese caso no se va a poder pedir la incapacidad absoluta. Ahora, el Código Civil, esta es una sentencia, esto que estoy leyendo, porque la estoy leyendo textual, ¿no? Es dice, se ha dicho reiteradamente, citando a Capurro Calamet, que era un fiscal, y a Spota, que luego de reseñar los antecedentes de nuestra ley y de la ley argentina,
que el criterio de demencia que recogen nuestros sistemas es mixto. Es biológico-social o biológico-económico, lo que significa que para configurar el estado jurídico de demencia como causa de incapacidad legal, tal y como lo considera la ley, deben darse dos presupuestos. Primero, una enfermedad mental o deficiencia diagnosticable por los peritos médicos como causa de incapacidad. Dos, un estado subjetivo apreciable directamente por el juez de inhabilidad para manejarse a sí mismo o administrar sus negocios. Esto es una parte de una sentencia, ¿no? En realidad, en este contexto, ustedes van a ver que se han tomado medidas para que esto pueda revertir, o mejor dicho, para que no fuese necesario toda esta difusión. Ahora, lo importante es que ¿a quién se protege con estas disposiciones en materia de capacidad o incapacidad? ¿Se protege al incapaz? ¿Se protege a la sociedad o se protege a los acreedores? Es una linda pregunta. Respecto de los incapaces, los jueces no podían declarar la incapacidad y con ello quitar toda habilidad para que la persona pueda actuar por sí misma. O sea, dado que no les reconocían esa capacidad, obviamente claramente no la podemos reconocer en este momento, pero se va a trasladar. Los jueces entonces pueden declarar la incapacidad y quitar al otro la habilidad para que la persona pueda actuar por sí misma. Respecto del incapaz, y esto es lo que me importa, los jueces podían declarar la incapacidad y con ello quitar toda habilidad para que la persona se impedía al interdicto realizar cualquier... Ahora sí, profe, quedamos tipo, los jueces podían declarar la incapacidad y ahí se cortó. Bien. Un segundito, voy a ver. De todas maneras, voy a tratar no quiero estar cortando porque está bueno que sigamos en forma permanente. Déjenme un minuto que voy a verificar. Tienen habilitada la marca. ¿Se escuchó? Sí. Ok. Perfecto, gracias.
Patricia, querías hacer alguna consulta de clase, ¿verdad? Quería hacer un aporte. Perfecto. Por las dudas si era alguna duda o No. u otra cosa. Perfecto. Bueno, vamos a ver qué puedo hacer. Vamos a ver si ahora voy a poner la cámara prendida, pero vamos a ver si podemos, ustedes me dirán. Profesora, a ver, Patricia, sí, la veo. Gracias. De nada. Patricia, sí. Hola Beatriz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. En verdad me quedé un poco para atrás. O sea, varias cosas. Hoy preguntaste a quién protegía, si protegía al incapaz, o creo que en su momento, en verdad, protegía sin duda a los acreedores. También quiero hacer mención a la sentencia que mencionaste, que es una sentencia bastante importante y larga, digamos, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que en verdad que en esa sentencia para mí deja en evidencia la necesidad de generar un estado intermedio, por decirlo de alguna manera. O sea, la interdicción. Y por último, agregar también que en esto último que estás diciendo, a mí me parece que también por lo que leí que hay una excepción, que es el artículo... Se te corta, ¿eh? Se te corta. Yo no sé si me corta a mí. Aquí se le corta a usted, profe. Sí, a vos, sí, profe. Nosotros la escuchamos bien. Se escucha perfecta la compañera. ¿Se me escucha bien? Sí, se te escucha bien, es la profe. O sea que la culpable soy yo. Cerré la cámara, ¿no? Cerré la cámara a ver que ahora me escuchan. Sí, se le escucha Sí, perfecto. se escucha. Fuerte y claro. Sí, profe, ahí se escuchó clarito. Te decía que respecto a cuando tú mencionabas que los jueces tenían la potestad de declarar la incapacidad o no, hay una excepción, que es el artículo 447 del Código Civil, 447 del Código Civil, que en verdad, como excepción, dice que el demente específicamente no será privado de la libertad personal. Y ahí, a mi parecer, ya no se está protegiendo al acreedor, sino ahí se está protegiendo a este incapaz. Es todo lo que quería decir, profe. Claro. Sí, en realidad, pero esa es la única norma, ¿no? Generalmente, no, en realidad no solamente para los acreedores. Miren que en general trataba de proteger a los acreedores, pero también trataba de proteger al propio incapaz, para que no perdiera los bienes, para que estuviese protegido. Perdón, voy a hacer una pregunta. ¿Cómo se llama esa belleza? Sí. ¿Esto negro? Ese. Ahora está usted muteada, no puede dar el nombre. ¿Sí? Azabache. ¿Cómo se llama? Azabache. ¿Azabache se llama? Sí. Azabache. Bueno, muy bien. Amoroso, qué cariñoso además. Bueno. Sentado en el escritorio todo el día, pobrecito. ¿Ven? Ahí tienen a alguien que sería denominado ni siquiera persona, pero que sabe dar afecto como nadie, ¿no? Porque los cachorros saben dar un afecto como nadie. Hoy estuve un ratito en la tarde dando un que tenía que comprar unas cosas en el shopping y estoy viendo cómo está creciendo el comercio de cuestiones para mascotas. Ya ahora los tarritos de agua he visto que se los suben como en unas especies de bebederos, se los suben de manera tal de que no se tengan que agachar tanto. En cualquier momento va a haber ropa para niños, ropas para mascotas, y estamos en un mundo que en eso... Eso está vinculado con la baja de natalidad, con las demoras en la adopción. Bueno, la verdad que a mí esto del afecto a las mascotas me encanta. Es una onda muy profe. buena. ¿Sí? ¿No me escuchan? No se escucha perfecto. Disculpe que le interrumpa. Ya hay ropa para mascotas. No, ya lo sé, sí. Y hay todo un mercado. Yo he comprado hasta capotas para mascota. He comprado hasta gabardinas para mascotas. O sea, si sabré. Es de tan buena calidad que a una señora que estaba por dar a luz le regalaron un body para perrito.
Bueno, muy bien. Imagínese. Pero como son maravillosos, porque son maravillosos, no quiero seguir hablando de las mascotas, porque me enternecen de una manera. Profe, yo tengo 2. Apagué la cámara porque los tengo en foto de perfil, pero no quería perder la oportunidad porque Pero también usted amo a que mis tiene gatos. gatos. Sí, Usted tiene tengo gatos. 2. Bueno, 2 gatos. Bueno, bueno, vamos a todos tienen una mascota, ¿no? Es algo que arrancan el afecto, tienen un afecto incondicional, ¿no? No están, en algunas cosas son fantásticos. A mí me encanta. Bueno, vamos a lo nuestro, perdón, pero no pude evitar de ver cómo el perrito azabache se agarraba de Amilivia y era un afecto impresionante. Bueno, y le cambiaba la cara a Amilivia también, ¿no? Era una cosa bueno, Christopher dice que tiene lagartos en la casa. ¿Quién? Tengo 2 lagartos en el predio de la casa. Bueno, no, impresionante esto, ¿no? ¿Elefantes nadie tiene? Porque hay que ser original, ¿eh? Hay que ser original. Bueno, chicos, Bueno, lo que pasa es que nos tenemos que transformar en una clase donde atiendan, dialoguen, hablen, pero que puede estar de alguna manera, he visto por momentos niños que abrazan a los estudiantes o a los profesores también, he visto esta situación, y bueno, esa es una afectividad enorme que tenemos que rescatar, porque somos seres humanos, ¿no? Esto es lo que me parece que tenemos que rescatar, esas cosas tan sacramentales, ¿no? Formales, tan ultraformales, le hacen quitar un poco de naturalidad cuando estamos tal vez cuando estamos más así, más libres, más flexibles, es cuanto más aprendemos. Bueno, dejémonos un lapso. Que empiecen a cortar ¿no? A que empiecen a cortar los gatos las comunicaciones, ni los perros, pero en fin. Bueno, seguimos adelante, chicos. Entonces, yo estaba hablando de la definición de demente, porque el problema es que, el gran problema es que tenemos que definir, ¿no? Yo quiero ir rápido porque es un tema que lo quiero dar bien, pero nosotros tenemos que ver de qué estamos hablando cuando yo hablo de un demente, ¿verdad? ¿De qué estoy hablando? Y yo les decía, y esto es donde estaba, que decía Capurro Calamet era un fiscal muy importante que había en este país, en el momento que hace años, muchos años, en el momento en que los fiscales, bueno, no hace tantos años, pero esta es una sentencia que se cita a Capurro Calamet, pero el hecho es que Capurro Calamet vivió hace varias décadas. Y entonces él, luego de reseñar los antecedentes, decía la legislación, la sentencia, todos los antecedentes de nuestra ley y de la ley argentina, porque por un lado lo decía Capurro Calamet y por otro lado Espota, decían que el criterio de demencia se recoge, es un sistema mixto, tanto en Argentina como en Uruguay. Por un lado es biológico-social y por otro lado es biológico-económico. Significa que para configurar, explicando textual, el estado jurídico de demencia como causa de incapacidad legal, tal y como lo considera la ley, deben darse 2 presupuestos. Primero, una enfermedad mental o deficiencia diagnosticable por los peritos médicos como causa de la incapacidad, y luego un estado subjetivo apreciable directamente por el juez de inhabilidad para manejarse a sí mismo o administrar sus negocios. Y ahí está el quid de la cuestión. Demente no puede manejarse a sí mismo. Esta era la gran definición. Pero en ningún aspecto. Administrar. Exacto. Pero en ningún aspecto, porque alguien se puede hacer pasar por demente y dice que no manejo mi vida, no sé qué, y después va y se compra una casa. Entonces... No, por eso decimos, está aprobado,
No, por supuesto, pero está probado, póngale, lo dijimos que tenía que haber una prueba técnica, ¿verdad? De un perito, donde se establezca claramente, un psiquiatra que establezca claramente que, digamos, tiene una alienación mental, para decirlo de alguna manera, que no le permite a la persona poderse guiar a sí mismo, que no se puede administrar sus bienes, pero que además no puede él guiarse a sí mismo. Entonces, no tiene, como decían en otras sentencias, gobierno de sí mismo, ¿no? Tanto en lo extrapatrimonial como también en lo patrimonial, no solamente eso era algo importante. Obviamente, para cuando se protege al incapaz, obviamente con eso se trataba de proteger a la persona, también obviamente a los acreedores y a la sociedad. O sea, se entiende que cuando un juez, esto es lo que entiende también un juez, que cuando está declarando incapaz no está dañando a nadie, sino que lo que está haciendo es justamente digamos, protegerlo, ¿verdad? Protegerlo a los efectos de que la persona no se haga daño a sí mismo, ¿no? Y a su vez que tenga vamos a ver, que era un representante. Esto lo vamos a ver ahora después. Por ahora estoy diciendo lo que es ser demente. Pero claramente al demente, como decía el 447, no se le va a quitar su libertad, ¿no? No puede ser privado de la libertad por ser demente, sino en los casos que se pueda dañar o en fin, todas esas cosas. Es decir, se impide que realice cualquier negocio jurídico respecto a sus relaciones personales o patrimoniales, ¿no? Que haga cosas que él no puede manejar. Este es el quid de la cuestión. Ahora, bueno, hasta ahí nosotros tenemos las personas que están dementes. Entonces, digamos, el Código Civil ahí establecía una dualidad para este tipo de personas. Y por otro lado teníamos los sordomudos que no podían darse a entender por escrito ni por lenguaje de señas, ¿no? Ese también era un incapaz absoluto y en consecuencia la ley decía no a referirnos a los impúberes ni nos vamos a referir a los sordomudos, sino que vamos a referirnos directamente a las personas dementes que menciona el 1279. La ciencia psiquiátrica y también el derecho fueron avanzando y con el tiempo se dieron cuenta que entre la interdicción plena de una persona, o sea, la incapacidad absoluta, y habían estados que eran intermedios, ¿verdad? Habían diferencias de grado, ¿verdad? Que hacen que entre lo que yo puedo considerar un demente, que la ley me decía que estaba inhabilitado absolutamente para poder dirigir su propia persona, gobernarse a sí mismo, y un capaz, hay como también algunos grados, ¿no? Y eso no estaba previsto en nuestro antiguo Código Civil. O sea que nuestro Código Civil, básicamente, tenía dos estadios, ¿verdad? No conocía esos intermedios que habían, sino que tenía dos situaciones, la capacidad y la incapacidad. No se entendía en ese momento, en la época que no había habido avance demasiado con relación a... es decir, el estudio era concreto, ¿no? Incapacidad o capacidad. Era blanco
o era negro. Si yo entraba en la incapacidad, entonces la cuestión que me pasaba era que yo prácticamente no podía disponer de nada, y estaba muy limitado en mi actuación personal, ¿no? No perdía, si no me dañaba, no perdía la libertad personal, pero se originaba lo que los autores decían una muerte civil. Esto era lo que ocurría. No se comprendía, ¿no?, que una persona puede tener cierta discapacidad mental, pero que puede, siendo apoyado por otro, siendo asistido, puede cumplir determinadas actividades, como trabajar, como votar, ¿no? Puede llegar a hacerlo, porque entre el incapaz absoluto y la persona con una cierta inhabilitación relativa, bueno, hay una diferencia sustantiva. Esto era muy importante porque ustedes observen que para el Código Civil, si una persona era incapaz, básicamente tenían que pasar a que todos sus actos eran, hechos por un absolutamente incapaz, porque era un demente, y como era un demente, era un absolutamente incapaz, y como era un absolutamente incapaz, entonces sus actos eran nulos absolutamente. Para poder actuar y que sus actos no fuesen nulos, tenía que actuar a través de un representante legal, ¿verdad? Pero si no, los actos eran nulos. La doctrina y la jurisprudencia decían, bueno, lo que pasa es que en este caso, lo que está sucediendo con una persona que yo declaro incapaz, como todos sus actos son nulos, entonces es una muerte civil para esa persona, prácticamente. Porque prácticamente no podía hacer actos, o sea, quedaba sumamente limitado en la realización de actos, ¿verdad? Entonces, realmente quedaba tan limitado que directamente nosotros no teníamos ¿cómo voy a decir? No había la posibilidad de esa persona, era como una muerte civil, ¿no? Esto es importante. Los códigos civiles del siglo XIX, entre los cuales estaba el Código Uruguayo, tenían esta dualidad, o se era capaz o se era incapaz. Y esta situación, esta dualidad, se mantuvo hasta finales del siglo XX. Quiere decir entonces que si yo imagínense lo que pasaba, ¿no? Lo que pasaba era que generalmente había una denuncia, por ejemplo, de un hijo o por ejemplo, de algún familiar que decía, esta persona está incapaz. Entonces, como está incapaz, demostraba, obviamente, con un psiquiatra, no importaban los grados intermedios y esa persona ingresaba en como dije recién, una muerte civil, porque si era considerado demente, ni siquiera se podía casar. Su matrimonio era inexistente. Por lo tanto, y en ese juego, en ese juego tan dual, en esa dualidad, entraban situaciones que de repente, hoy por hoy, pueden ser situaciones intermedias, pero que en aquel momento lograban este efecto. Es más, cuando el Código Civil, aun cuando el juez pudiera ver que el sujeto no era un demente totalmente, pero tenía una capacidad de alguna manera muy, digamos, abreviada para manejarse a sí mismo, lo declaraban incapaz y con eso se originaba que no pudiese manejarse en ningún acto. Bueno. Entonces ahí sí que había una verdadera dualidad, ¿verdad? Está bien lo que mencionó a mi Lidia del 447, porque en verdad es de los pocos artículos que
tienen en cuenta, digamos, los derechos. Si yo determinaba la interdicción total del sujeto, lo que hacía era que todos los negocios jurídicos que celebraba eran nulos. Es decir, que prácticamente no podía obrar por sí mismo, porque si obraba por sí mismo lo que ocurría era que se sancionaba con la nulidad absoluta, más allá de cuál fuera su condición psicológica, porque determinado que tenía una enfermedad, una afectación psíquica, entonces generalmente se daba la declaración de incapacidad. Es decir, que se hacía un procedimiento judicial, se sancionaba, digamos, se lo declaraba incapaz, obviamente se sancionaba su intervención, si intervenía en algo, se lo sancionaba con la nulidad absoluta de sus actos y contratos, más allá de cuál fuera su condición psicológica. Se dictaba una sentencia por parte del juez y esa sentencia se registraba, ¿verdad? En ese contexto no se tenía en cuenta la voluntad del sujeto, para nada. Ni siquiera para cuestiones de índole personal, como podría ser un matrimonio. En caso que no se acogiera, supóngase usted que el juez dice, no, a ver, yo lo veo que puede manejarse relativamente, no es una persona que esté totalmente demente, pero tiene carencias mentales muy importantes. Entonces, si el juez no declaraba la nulidad, el individuo no quedaba limitado, todo lo contrario, podía intervenir en cualquier especie en cualquier acto jurídico, en cualquier negocio jurídico, con lo que, digamos, como no estaba declarado incapaz, obviamente no se iba a considerar su nulidad absoluta. Por supuesto, de los actos que celebra. Por supuesto, si se demostraba que el individuo estaba demente, ¿no?, por más que no estuviese inscrito, claramente era un absolutamente incapaz. Este era digamos, el blanco o negro del propio Código Civil. Ese régimen del Código Civil fue cuando se empezaron a dar cuenta que existían estados intermedios y que había sujetos que tenían claramente estados intermedios, que no era blanco o negro, o sea, que no era un demente con toda la generalidad de la ley que le costaba manejarse, gobernarse a sí mismo, pero que podía hacerlo con limitaciones, lo cual, ojo, porque también si no se lo declaraba incapaz, podían los terceros aprovecharse de esa situación. Entonces, en ese contexto se aprueba el Código General del Proceso, estoy hablando del año 1988, que, dado que los jueces solamente podían declarar la incapacidad, para que el sujeto que era declarado incapaz no pudiera actuar por sí mismo, pero en realidad allí ya se empiezan a dar grados intermedios, a reconocer grados intermedios, ¿verdad? Se hace esta reforma legislativa en la que se tiene en cuenta como algo trascendente la aptitud para obrar en cualquier ámbito de las relaciones jurídicas. Es decir, se empiezan a considerar los estados intermedios. Esa digamos, norma, o qué es lo que consagra el CGP cuando dice, bueno, vamos a reconocer que hay situaciones que no son de demencia absoluta, pero que son son situaciones en las cuales la persona no está en el pleno uso de sus facultades, pero
que tiene una limitación, pero que puede en varios aspectos de su vida manejarse a sí mismo. Con lo que, en realidad, los actos no son nulos en la medida en que tiene una persona que lo asista en el acto. O sea, en el caso digamos, cuando es declarado absolutamente incapaz una persona, tiene que tener un representante legal, si no sus actos son nulos. Pero cuando esa persona tiene una inhabilidad relativa, aprobada por el Código General de Proceso, es decir, por ejemplo, se dan cuenta que es un sujeto que es un down, pero puede trabajar, por ejemplo, y puede manejarse bastante bien. Bueno, entonces ahí nosotros ya no tenemos una situación de incapacidad absoluta, sino que tenemos una situación que en algunos países se denomina inhabilitación, en otros países se le habla de inhabilitación y otro, interdicción parcial, en fin, hay distintas formas de nombrarlo, pero eso significaba que el sujeto no quedaba, digamos, en condición de incapaz absoluto. Con esto los tribunales ampliaron sus facultades porque podían considerar a esas personas que tienen una discapacidad intelectual y entonces restringir la capacidad de obrar, no anular la capacidad de obrar, sino restringir la capacidad de obrar a determinadas actuaciones. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? No es que yo no pueda hacer nada, sino que yo puedo hacer, pero es importante que lo haga en forma mesurada. Nosotros, obviamente, en esto se fue progresando, es decir, en estos casos son sujetos que tienen capacidad, pero en cuanto a su discernimiento, no están adecuados para intervenir en negocios de contenido económico, por lo que se admite que estos tribunales sea preciso que obren asistidos estas personas por otra persona que ha de ejercer el contralor de su actividad. Es decir, que esa persona que es declarado interdicto va a poder participar en un montón de cuestiones, pero va a tener determinadas limitaciones, ¿no? Bueno, en algunos fallos nacionales se resolvió el punto de la inhabilitación a constituirse en la solución intermedia para aquellos estados civiles. O sea que en definitiva es importante que exista. Ahí se empezó a cortar de nuevo, profesora. Bueno, dicho por el propio fallo nacional en España, que exista situación se cortó intermedia. antes de lo que Se está cortó. diciendo. Llegó a solución intermedia, Bien. anoté yo. Pero yo tengo la cerrada, ¿no? Se corta. No entendemos lo que está diciendo, profe. Yo quedé en inhabilitad. Ahora no se escucha nada, ¿no? No, nada. No se No, escucha. ahora no. No, Pero lo que la pasa es que se profesora apagó la imagen y lo que sucedió fue que se apagó la imagen y
se apagó la voz y cuando volvió la imagen yo tuve que prender nuevamente la voz. Bien. ¿Van entendiendo hasta ahora? Esto ya lo sabían ustedes, lo de la inhabilitación, esto lo recordarán, ¿verdad? ¿A mi Livia? No, iba a hablar con respecto a la inhabilitación que se le da a la facultad a los jueces para algunas cosas, para inhabilitarlo en algunas cosas, que en verdad habría que considerar los casos concretos para ver las consecuencias que tienen cada una de esas inhabilitaciones, porque a veces generan consecuencias importantes. No, por eso hay que andar con mucho cuidado. Yo les comento que de acuerdo a una investigación que se hizo por un grupo de facultad de nuestro instituto, según dijeron en ese momento, habían analizado una cantidad importante de sentencias y en la mayoría de los casos se declaraba la incapacidad. O sea, nuestros jueces todavía no han salido, no quiere decir que no lo conozcan, no quiere decir que no lo hayan hecho nunca, pero no han salido todavía de aquella cuestión entre capacidad e incapacidad. Y creo que es fundamentalmente para proteger a las personas, ¿no? De que, sobre todo, la persona del incapaz. ¿Sí, Pablo? Claro, justamente ahora lo dijo usted muy bien, que al igual que los incapaces, claro, el objetivo será proteger al inhabilitado, por ejemplo, de decisiones que sean perjudiciales y asegurar que los derechos además sean respetados. Claro, exacto. Cuando la incapacidad, y esto es importante tenerlo en cuenta, es plena, se les impide la intervención en cualquier negocio jurídico. Esta es la consecuencia. Es decir, que si el incapaz actúa en algún negocio jurídico, la consecuencia es nula. Yo siempre lo cuento, pero lo vengo contando hace muchos años. A mí no me gusta repetir mucho, o sea, me gusta siempre todos los años traer algo novedoso, pero claro, como decía, aquello de que el público se renueva, lo voy a plantear. Yo creo que el tema es de una enorme importancia práctica, por lo que les decía, ¿no? Socialmente. Nosotros estamos, es un pase muy importante de gente que quiere salir digamos, quiere estar en este tipo de categoría, ¿no? De intermedia. Bueno, evidentemente la diferencia entre la inhabilitación parcial y la declaración de incapacidad es muy importante, ¿no? La diferencia entre ambos, entre la incapacidad y la declaración de discapacidad y en consecuencia la inhabilitación, la diferencia de ambos está en dos aspectos. El primero es que al interdicto, es decir, aquel que publicó y escribió la sentencia, al interdicto se le nombra un curador que lo suplante en la celebración de todos los negocios. Mientras que al no interdicto, o sea, al individuo que se le encontró, que se ve que que tiene algún dejo de dificultad para gobernarse a sí mismo, pero que no se le ha doblegado la capacidad. Bueno, muy bien, la diferencia entre ambos a ver cómo decirlo, existen distintas exigencias de prueba para constatar la nulidad que aqueja al negocio otorgado. Es decir, hay que ver muy bien la publicación que se haga y obviamente después que se pueda. Es decir, es un conglomerado, no se está viendo el conglomerado, ¿verdad? Se ve que la persona, no hay convencimiento de que la persona sea
totalmente incapaz, puede suceder, pero en general, ya les digo, no es lo más declarado la incapacidad de una persona, sin embargo, muchas veces sería bastante recomendable. Bueno, esto es en cuanto al tema del procedimiento. Pero lo importante. Profe, yo tengo la mano levantada, a mí no me quedó claro la diferencia. O sea, si bien A ver, entendí. ¿entre qué? A ver, ¿entre qué? La diferencia entre el incapaz y el inhabilitado parcial, porque entendí que al incapaz se le nombra un curador, pero al inhabilitado, ¿qué le pasa? O sea, ¿se va a estudiar el caso concreto? Se le nombra un así, como no. Le voy a dar un caso concreto. Supóngase usted que usted tiene una persona anciana, que generalmente a esa edad puede haber una especie de limitación, por ejemplo, en la memoria, o por ejemplo, en el propio aprendizaje, ¿no? Es decir, me estoy refiriendo a aprender el manejo de determinados objetos y, en fin. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y bueno, la diferencia es que si yo veo que la persona está incapaz, obviamente lo voy a declarar incapaz. Seguramente tendré algún certificado de un médico psiquiatra. Y el juez analizará la situación, hablará generalmente con el incapaz y luego lo va a declarar seguramente, empieza todo el proceso de declaración de incapacidad. En el caso del que tenga una inhabilitación, y si esa persona que fue declarada incapaz no actúa por medio del representante, entonces, en ese caso, en el caso de que no actúe con representante legal, lo que le va a pasar es que se van a declarar nulos absolutamente sus actos. Primera situación que me parece importante. Cuando nosotros hablamos de que, digamos, ¿cómo puedo decir? En el caso de la inhabilitación no tiene una declaración absoluta. Perdón, debí decir además otra cosa, que en el tema de la capacidad, o mejor dicho, hablando de la incapacidad, no sé, ¿cómo puedo decirlo? No se puede probar prácticamente que haya cometido algún error. Por supuesto que uno que está inhabilitado es porque el juez considera que no está para estar en plenitud, pero del razonamiento fundamentalmente, ¿verdad? Pero entonces, sintetizando, el incapaz absoluto es alguien que está considerado por un técnico, se aconseja al juez y el juez verá lo que hace, si lo declara incapaz o no lo declara incapaz. Pero ese está, digamos, luego puede ser declarado incapaz, capaz que no toma decisión en ese momento, pero inmediatamente después lo declara incapaz. Si lo declara incapaz, el problema es que, primero que va a haber un problema importante si da clases en facultad, por ejemplo, ¿no? Va a haber un problema bastante importante. Y lo segundo es que, declarada la, digamos, a ver, no sé la palabra, si hay incapacidad y está declarada, la incapacidad, lo que va a suceder es que lo que se va a hacer es que efectivamente no pueda dirigir sus propios actos. Por lo tanto, va a tener que actuar mediante representante legal. Ahora, muy diferente es cuando la persona sí está en sus, digamos, cabales mentales, o si tiene una situación de inhabilitación. El que está declarado incapaz, resumamos, el que está declarado incapaz porque tiene una incapacidad absoluta, bueno, esa persona lo que va a suceder es que
va a necesitar un representante legal, tutor o curador, mejor dicho, a los efectos de que pueda actuar. Ahora, si fue declarado inhabilitado parcialmente, no va a tener no va a tener que comparecer, ¿no? Va a tener que actuar con asistente, el que tiene un proceso vigente, va a tener que actuar con una especie de... va a tener que actuar con representante, no me sale la palabra, con un curador, a los efectos de poder continuar adelante. En el caso de la inhabilitación parcial, va a comparecer, para hacer cualquier acto o negocio, acompañado, asistido, no representado, sino asistido por un, digamos, el incapaz, no, el inhabilitado va a tener que actuar asistido, pero no representado, ¿correcto? Esto me parece que es muy importante. ¿Hay alguna duda respecto a esto? Y ahí la consecuencia, y ahí el asistente va a actuar como asistente, y si hay alguna duda con cualquier cosa, la va a aclarar, digamos, esa persona. Y la decisión que toma el juez es inhabilitarlo parcialmente. Esto es para algunas actividades. Por ejemplo, capaz que lo inhabilita, así como el incapaz absoluto está inhabilitado para todo, va a estar inhabilitado para algunas actividades, ¿no? Para algunas actividades, no para todas. Y esto es importante que lo tengan en cuenta. ¿Entendieron? ¿Entendió Pilar? Sí, o sea que la diferencia radicaría en que uno está representado y el otro está más bien asistido, en realidad. Esa es una diferencia. La otra diferencia importante es que va a poder actuar dentro de determinado círculo, no va a poder hacer todos los actos que quiera, y por otro lado, también, y no deja de ser importante, sus actos no van a ser nulos. Si actúa con el asistente, sus actos no van a ser nulos. Esto es importante. Bien. Luego, nosotros tenemos que... así que creo que les haya quedado claro, cualquier cosa me lo dicen, no hay ningún tipo de problema. Pero esa está... Yo tengo una duda con respecto a esto. A ver, porque miren, lo que los actos que hace, perdón, disculpe, los actos que hace quien está inhabilitado son con relación a los actos para los cuales está inhabilitado. No está inhabilitado para, bueno, muchos están inhabilitados para todo, pero en realidad puede estar inhabilitado para determinados actos, y eso es importante. Sí, dígame. Capaz que es muy ignorante lo que voy a preguntar, pero realmente me genera duda. No se preocupe, usted pregunte. Si un juez inhabilita parcialmente a alguien en cuestiones patrimoniales, no puede comprar y vender, no sé, lo que fuera en cuestión patrimonial. Esa persona se casa y genera cuestiones patrimoniales. O sea, ¿hay una consecuencia patrimonial en ese casamiento o no? ¿O ya no se producen esos efectos? Se producen, por supuesto que sí que se producen. O pero sea, que una esa persona está inhabilitada. Que está inhabilitada. A ver. Claro, me genera duda, porque si un juez dice que está inhabilitado parcialmente para realizar, no sé, compraventas o desplazamientos de, no sé, algo vinculado a la compraventa o al desplazamiento patrimonial, no sé. Bueno, lo demás lo puede hacer. Claro, pero si el hombre... Está bien, pero lo demás lo puede hacer. Claro, pero a veces genera la consecuencia indirectamente, porque si esa persona, yo pensaba, va y se casa, no se genera, si no hace una separación de bienes o algo, hay un desplazamiento patrimonial.
Sí. ¿Y no está inhabilitado para eso? Sí, bueno, para casarse se tendrá que demostrar que es demente. Si es demente, es inexistente. Es más, si se demuestra que no puede dar válidamente su consentimiento, es nulo el matrimonio. ¿Mm? Pero tengamos en cuenta que acá, cuando hay una, cuando hay una declaración de incapacidad, los actos que realice son actos absolutamente nulos y debe actuar en todo por medio de un curador. Ahora, si la inhabilitación no es total, sino que es parcial, los actos podrán, digamos, no necesariamente todos los actos que realice son nulos. Por el contrario, hay actos que directamente no tienen por qué ser. Bien, sigo adelante. Es decir, en un caso la persona no va a poder realizar ningún acto porque es incapaz absolutamente, y en otras situaciones la persona va a poder realizar determinados actos que puntualmente fija la sentencia. En un caso vamos con representante y en otro caso vamos con asistente. Bien, voy ahora, a ver, déjenme ver si me corrió todo acá. Profe, una pregunta. Que igual es también media boluda, pero es como que se me están confundiendo nociones de incapacidad e inhabilitado. Si hablamos de un inhabilitado parcial, ¿es lo mismo que hablar de un incapaz relativo? No, a ver, el incapaz relativo es una persona que no está, digamos, que no llegó, por ejemplo, a los 18 años, pero que tiene una edad intermedia y que su actuar está, digamos, sancionado, por llamarlo de alguna manera, con una nulidad relativa, ¿no? Acá nosotros estamos hablando de una inhabilitación parcial. El juez inhabilita, no lo manda a una muerte civil. El juez inhabilita para determinados actos, que generalmente están claramente determinados, y solo para esos actos. Y sí, ese es el gran tema que hay de diferencia. No es que en un caso puede hacer todo y en otro caso no puede hacer nada. No, en el caso de la incapacidad no puede hacer nada, porque todos sus actos serían nulos si los hiciera, o por lo menos la gran mayoría. En el otro caso, obviamente puede hacer varias cosas, pero hay que tener en cuenta que va a ser víctima de una inhabilitación parcial. Eso es así. Salvo que obviamente, ¿no?, que el juez no vea causa como para que podría pasar, pero en sí y en general se da esa circunstancia. ¿Esto quedó claro o no? Sí, es profe, decir, muchas gracias. Yo no sé cómo sintetizárselo de una manera que les entre. Si yo, digamos, estoy actuando, supónganse ustedes, con un incapaz absoluto, bueno, yo ya sé que sus actos van a ser nulos, ¿verdad? Y sin embargo, si yo estoy actuando con una persona que es incapaz relativamente, bueno, yo no estoy generando permanentemente nulidades, ¿no? Porque en principio eso es lo que sería. La diferencia es esa. ¿Quedó claro para todos? Miren que yo no tengo problema de repetirlo 1000 veces, ¿no? 1000 veces. Sí, no, le quería decir lo siguiente, que en el caso de que estamos en incapacidad relativa, lo que podría decir es que la nulidad en sí mismo está pendiente de una sí o no aprobación del juez, en todo caso, porque se pide autorización judicial. Bueno, no necesariamente, ¿no? Porque dependerá. Pero a ver, yo hablé de las causales de nulidad absoluta, ¿verdad? Y hablé de la persona que no es puber, de la persona que es el sordomudo que no pueden darse a entender por escrito ni por lenguaje de señas, y hablé del demente.
Lo que la clase de hoy está concentrada es en el demente, ¿verdad? O sea, en una persona que no puede gobernarse a sí mismo. Lo que dije es que esa persona que no puede gobernarse a sí mismo, si es declarada judicialmente, hay una declaración judicial respecto a ella, bueno, esa persona posiblemente el juez la va a declarar absolutamente. ¿Están escuchando? La va a declarar. Sí, profe. Bueno, nosotros, reitero, si la persona es declarada incapaz por parte del juez, va a necesitar un representante legal y además sus actos van a ser declarados nulos, absolutamente nulos. Ahora, si la persona no es declarada, incapaz, sino que, no sé, habría que ver, el juez considera, el psiquiatra considera o el técnico, ¿no?, que actúe, considera que tiene una inhabilitación parcial, porque la persona puede, por ejemplo, trabajar, o puede votar, o, en fin, en ese caso no va a tener, va a tener una inhabilitación parcial, es decir, va a estar inhabilitado para realizar determinadas actividades, ¿no?, dentro de ese periodo de tiempo. Eso es lo importante. Olvídense del incapaz, que es relativamente incapaz, digamos, por ejemplo, porque tiene 17 años y esa nulidad se va a poder subsanar. Yo estoy acá hablando de una situación donde tenemos a una persona limitada en su capacidad por el magistrado. Ahí, en un caso, actos del incapaz son nulos. Por otro lado, actos de la persona que digamos que tiene una inhabilitación parcial, tendrá que actuar con asistente, y si actúa con asistente van a ser actos válidos. Bien, vamos ahora a cómo se aprobó, ¿no? Porque acá hay un tema, en ese juego que había un paradigma en el cual estaba todo dividido, ¿no? Y, porque es la verdad, y en la cual algunos ven muy bien, y otros no ven muy bien esta divisoria entre inhabilitados e incapaces. Tengan en cuenta que ahora nosotros tendríamos que ver algo sobre la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿no? Es decir, bueno, muy bien, ¿qué consecuencias podría tener en el incapaz? En realidad, cuando una persona tiene incapacidad, generalmente se trata de, sobre todo cuando es un tema de incapacidad mental, se trata de verificar realmente cuál es el estado de esa persona, ¿no? Es algo lógico que eso ocurra. El mundo fue caminando por una senda. ¿La senda cuál era? La aprobación de derechos humanos. Pero bajo determinadas características. Este es un tema bien importante. Bajo digamos, que se tenían que tomar determinadas medidas y fin. Ahora, hay algunas normas que son fundamentales, ¿no?, para todo esto. La aprobación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es muy importante para ver si se contradicen, si piensan lo mismo, etc. Y luego tenemos otra ley que es la protección integral de las personas con discapacidad, ¿se acuerdan?
cuando poníamos todo el tema de que estuvo, no sé, tantos años y luego se prueba de que no era así. Bueno, no se me ocurre ahora ningún caso, pero esto lo vamos a ver después con casos. Otro tema importante es algo referido a lo que son los nuevos paradigmas en materia de discapacidad intelectual, ¿no? Cuando yo estoy en un estado así, bueno, es más frecuente de lo que uno piensa, ¿no? Esto es más frecuente de lo que uno piensa. ¿Por ahora va bien esto? ¿Van entendiendo? Sí. Bueno, empieza un proceso en el cual se vienen a aprobar una serie de decretos. Esto incide, obviamente, como ustedes van a ver, en lo que es un caso de incapacidad o simplemente de discapacidad. Acá hay un tema que es importante y que yo lo quiero resaltar. Vamos a ver cómo tanto el incapaz como la persona que está inhabilitada están de alguna manera unidos a lo que es una primera interdicción. Pero el que tiene totalmente cerrado esa posibilidad de, digamos, básicamente tratando de buscar las palabras justas porque es un tema complejo de dar. Si uno plantea que lo que se está aplicando actualmente es tal cosa, miente, porque es un concepto que está en lucha, digamos, en oposición de decisiones, ¿no? Así que por eso es todo este problema. Hasta acá queda claro lo que es una incapacidad, lo que es una discapacidad. Bueno, hasta acá quedó claro. Vamos ahora a el tema de, vieron que están saliendo cantidad de cuestiones, pero en el caso mío yo quería ver una cosa en particular. Voy a plantear acá. Ahí está. Bueno, primero que nada, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos una ley, digamos, hablando de esto de capacidad e incapacidad, que, digamos, quiero decir de esta manera, cada clase que nosotros perdamos es tiempo que no podemos dar la clase. Hoy tuvimos un avance bastante importante, pero podría darse esto que estoy diciendo, por lo tanto, hay que tomarse todo esto con mucha tranquilidad, ¿verdad? No sé si le queda claro a ustedes, chicos. ¿Les queda claro esto que yo estoy diciendo? Lo quiero explicar tan claro que me confundo yo misma. Bien. Bien. Ahora, acá hay algo muy importante que es la convención de las personas con discapacidad, ¿no? Llega un momento en que en Estados Unidos hay una ley, se aprueba una convención que se denomina Convención sobre los Derechos en Nueva York, Estados Unidos, el 3 de abril de 2007. Sin embargo, el tratado supranacional fue aprobado por la Organización Nacional, por la ONU, Naciones Unidas, el 13 de diciembre de 2006. El artículo 1 de
esta convención, de ese artículo resulta que su propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Y asimismo, en el artículo 2, dice que del precepto se especifica que las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puede impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Bien. La cuestión interesante está entonces que en un lado yo voy a obtener una clara sentencia y por otro lado tenemos este proceso. Evidentemente que tiene mucho que ver la individualidad. ¿Por qué? Porque esta convención, desde el año 2007, del 3 de abril del 2007, fue aprobado por la ONU el 13 de diciembre de 2006. 13 de diciembre de 2006. Ahí se aprueba esta convención. De esta convención resulta que su propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Asimismo, en lo que se plantea acá es que esta convención reconoce, ¿no?, dos conceptos que son importantes: la discapacidad física y la discapacidad mental. Esto es importante, lo vamos a ver en la clase que viene, y yo quiero que ustedes vean lo siguiente. Ustedes saben que cuando se aprueba una convención, no sale la gente, ni sale a aplaudirla ni nada por el estilo, salvo que sea un tema muy sensible. Por lo tanto, este texto hay que tenerlo muy en cuenta, porque ¿qué puede pasar? Puede pasar que efectivamente se pida, ¿no?, digamos, por ejemplo, que se nombre a una persona que efectivamente no es conveniente que sea ni asistente ni curadora. Es decir, ese concepto de capacidad o incapacidad lleva a que las personas queden de alguna manera bajo la lupa de quien es, una persona que lo trata de ayudar. En la concepción de esta Convención de Derechos Humanos, lo que se está buscando es que, ¿cómo les puedo explicar? Que se proteja fundamentalmente al ser humano frente no solamente a una discapacidad física, sino también frente a una discapacidad intelectual, eso es lo que se busca, y por eso es tan importante esta convención, y van a ver ustedes que es una convención donde no están, por asomo, recogidos muchos derechos, pero es una convención que trata, y esta es lo importante a tener en cuenta, que la persona que tiene ya sea una incapacidad física o mental, una discapacidad física o mental, pueda sentir, ¿no?, de que tiene, y de hecho tiene, no es que sienta, es que va a tener derechos, y además
digamos que esa persona va a tener apoyos, porque hay una política de apoyos, hay medidas de apoyo con relación a esas personas. Ana, yo te pediría que tú menciones, si es que puedes, algunas medidas de apoyo, ¿no? Si se te ocurre alguna, ¿no? Sería bueno plantearlo. Sí. Medidas de apoyo hemos tenido para traslado de la silla de ruedas, para acompañamiento, para, por ejemplo, para poder comunicarse cuando lo hacen por dispositivos especiales. Ahora hay unos dispositivos muy específicos que leen el iris del ojo y señalan, pero no todo el mundo lo interpreta. Entonces, en general le enseñan a las madres o a quien se encarga del cuidado personal del discapaz a utilizarlo. Y bueno, y esos son los apoyos que se designan. ¿Pero qué marca? A ver, ¿qué marca? No, pero explicarles qué marca esto que está en el iris del ojo y se puede marcar. ¿Qué es lo que marca? Se comunica a través de, o sea, lo que pasa que es una pantalla que tiene un panel que tiene determinadas palabras y entonces con el iris él mira hacia donde quiere, hacia la palabra que quiere y va formando la oración. Perfecto. Entonces es buenísimo. Me pasó que en un caso, bueno, la madre de un muchacho grande no, sabía interpretar el aparato, pero el padre no. Entonces, bueno, lo exhortamos al padre a que fuera a hacer el curso para poder utilizar el aparato. Claro. Y, o sea, son ese tipo de apoyos para poder mejorar la vida diaria, digamos. Claro, lo que se pretende es que las personas no sientan esa idea de que están fuera de servicio, como digamos. No, sino que tienen una discapacidad, pero que la pueden sobrellevar perfectamente. Es decir, se lo incluye, es inclusiva actualmente el tema de las discapacidades, son inclusivas, no los, ¿cómo les puedo decir? Lo estoy diciendo inclusiva, no en el sentido de la palabra que ustedes como la conocen, sino en el sentido de que trata de incluirlos prácticamente. Y no de declarar esa cuestión tan tremenda que podía, porque hay discapacidades intelectuales que en otro momento histórico hubiesen sido, incluso por algunos jueces también, pedida la declaración de incapacidad. Ese es un tema importante. Sí, perdón, Ana. Una que, por ejemplo, también se limita el uso del dinero, pero no se excluye. O sea, por ejemplo, que maneje ciertas sumas, hasta 4 BPC. Y que para las restantes precise del asistente. Entonces, eso no lo inhabilita para la vida diaria, porque puede pagar, comprar, ir al almacén y al supermercado, puede realizar varios actos, pero los actos de sumas importantes, para eso necesita asistencia. O sea, lo que tiene el traje a medida, como el traje a medida. Mucho más complejo que la declaración de la interdicción total, pero no inhabilita a la persona para todos los actos de la vida diaria. Pero hay que, por ejemplo, a mí yo muchas veces me quedo con dudas de qué es lo que puede hacer y lo que no, porque nosotros solo tenemos una entrevista en ocasión de una audiencia, o cuando vamos al lugar donde está a ver cómo vive, ¿no? Pero muchas veces pido un informe social para que me explique qué cosas puede realizar y cuáles no en la vida diaria. Y ahí vemos que en cada caso puntual qué apoyo se le puede dar y qué es lo que le hace falta. Claro. Sí, es importante que tengan en cuenta esto, ¿no? Que entre la denominada incapacidad o interdicción plena, dependiendo si se inscribió o no, a lo que es la interdicción parcial, que es lo que acá
está haciendo, hay una diferencia de grados muy importante, pero muy importante, que lo importante, me parece, y la idea fundamental es que eso se vaya desarrollando, ¿no? Todo el tema de la capacidad, la incapacidad, bueno, que se vaya desarrollando de manera tal de que efectivamente se pueda entender. Resumiendo, la persona que es declarada incapaz, digamos, pierde, no es que pierda sus derechos, pero no se le puede estar, digamos, se dificulta, ¿verdad? Esa persona tiene que, la persona con incapacidad es una persona que directamente declarada por el juez, o aún incluso no declarada, que ustedes demuestren que está que tiene una incapacidad absoluta porque es demente, bueno, en ese caso no va a tener un caso de inhabilitación parcial, es un caso de incapacidad, es como que lo sacan del comercio de los hombres. Por otro lado, está esta inhabilitación que hemos mencionado, que toma en cuenta más que nada aquellas cosas que tienen que ser arregladas o mejoradas, y luego tenemos el caso, y por supuesto que por último tenemos el caso de lo que se ha digamos, denominado una discapacidad, ¿no? Que en ese caso dependerá si es digamos, mental o física, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta. La convención del año 2006 en Nueva York vino a revolucionar todo esto, porque hay mucha gente que se adaptó al sistema, lo maneja muy bien el sistema, encontraron la vuelta para contestar rápidamente las preguntas y uno ve que realmente estudiaron estos temas. ¿Hay alguien que quiera intervenir algo con relación a esto o no haya quedado claro? Por favor, me lo dice. Yo, digamos, espero haber transmitido, que es lo que quería, esos tres, de alguna manera, esas imposibilidades, ¿no? Porque, más que imposibilidades, estas tres situaciones que generan a veces toda una suerte de preocupación, porque también cuando yo declaro a una persona incapaz, estoy quitando toda posibilidad, ¿no? Es decir, prácticamente la regla es que no puede hacer nada, ¿sí? Y va a necesitar un curador, y ahí tenemos todo un tema con la designación de curadores, mientras que si la persona, digamos, de alguna manera entra dentro de lo que es una inhabilitación parcial, obviamente que cambia bastante todo esto. Bien, si no hay preguntas, vamos a dejar acá porque estamos pasados 55 minutos.